de manera involuntaria él retira la extremidad, reflejo flexor, reflejo patelar están presentes, pero ahora estoy mirando la sensibilidad. La sensibilidad es producir un estímulo nociceptivo, le tiene que llegar la información al cerebro y se tiene que enterar, este animal le estoy haciendo daño, me tiene que mirar o gritar o morder al compañero. Pero aquí tiene fuerza porque el arco reflejo funciona, pero no le llega, no tiene nocicepción, no tiene sensibilidad ni superficial ni profunda. Este animal tenía una lesión a T3 y T3, el arco reflejo funciona, pero no le llega la información. Y esto es muy, muy importante no confundirlo. ¿Vale? Por tanto, ¿qué posibles localizaciones podemos encontrar en función de los segmentos medulares afectados? ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? Hemos dicho antes 4 segmentos medulares, C1, C5, C6, T2, T3 y T3 y L4 y S3. Y ahora vamos a ver en cada localización qué signos clínicos podemos encontrar. Vamos a empezar con la cervical. C1, C5, primer segmento medular. Son animales que si hay afectación, va a haber afectación de las 4 extremidades porque si hay una lesión aquí, tanto las extremidades torácicas como las pélvicas se pueden ver afectadas en cuanto a la marcha y en cuanto a las reacciones posturales, porque para la marcha necesitamos que la información llegue al cerebro, igual que para las reacciones posturales necesitamos que la información llegue al cerebro, se integre y vuelva. Por tanto, si la información se encuentra aquí con un obstáculo, lo que vamos a ver es que las reacciones posturales están o disminuidas o ausentes en función del grado de lesión. Y van a estar, como os digo, afectadas las 4. En cambio, los arcos reflejos funcionan. Fijaros, esto de aquí me funciona y esto de aquí me funciona. Por tanto, los reflejos van a estar bien tanto en las extremidades torácicas como en las pélvicas. Como característica de estas lesiones cervicales en el nivel de C1, C5, pues en ocasiones podemos tener un examen neurológico normal y solo manifestar dolor. Esto es muy típico en animales con dolor cervical, con hernias discales, como en este caso de aquí, muchísimo dolor porque aquí en las cervicales el canal medular es un poco más amplio y por tanto lesiones compresivas aquí pueden producir solo dolor porque no producen compresión de la médula espinal, porque la médula tiene cierto espacio muerto alrededor y por tanto se adapta a cualquier lesión. Esto, por ejemplo, era una hernia discal a nivel de C3, C4, examen neurológico normal, pero muchísimo dolor. Posturas que veremos típicas aquí, pues cuello bajo, cuando les vas a tocar el cuello se enfadan, pero te miran con los ojos y no mueven el cuello. Pero si hay déficit en la marcha, veremos afectación en las 4 extremidades. Este paciente tiene solo dolor y aquí vemos otro ejemplo de lesión C1, C5, en este caso era una siringomielia, y vemos que hay afectación neurológica. Fijaros, también cuello bajo, pero a la hora de caminar vemos una tetraparesia, fijaros que está débil de las 4 extremidades y además está táxico y a la hora de caminar arrastra las 4 extremidades, peor delante que atrás, por tanto afectación de las 4 extremidades, déficits en las reacciones posturales en las 4 extremidades, por tanto sabemos que la lesión está por delante de los miembros torácicos, sino a 1, 2, 3. Por tanto, afectación de las 4 también y los reflejos normales. Aquí los reflejos están normales, muy importante aquí, yo supongo que todos los ponentes que dan presentaciones muchas veces nos ponemos todo el examen neurológico completo, más que nada por cuestión de tiempo y os solemos poner solo las alteraciones. Pero esto, no os pensáis que no lo hacemos, lo ideal es hacerlo de manera completa, porque a veces hay algún falso negativo y la única manera de valorar todo el sistema nervioso es que el examen neurológico sea completo, ¿vale? Por tanto, lo que os decía, tetraparesia con déficits en las reacciones posturales de las 4 extremidades, reflejos normales en las 4, por tanto, no sé si estáis todos de acuerdo, C1 a C5. Hay una pregunta, a ver. Las hacemos todas al final, ¿no? ¿Mejor? Sí, Luego, sí, como vos quieras. Yo te vale, yo diría que creo la que sí dejamos para el final. vale, pues lo hacemos todo al final. C6T2. C6T2 es cervicales, pero se afecta a la intumescencia. ¿Qué diferencia vamos a encontrar?
Pues en C6-T2, cuando valoramos la marcha y las reacciones posturales, va a haber afectación en las 4 extremidades por lo mismo, porque si yo valoro las reacciones posturales o la marcha de aquí y de aquí, necesitamos que la información llegue a centros superiores y, por tanto, si aquí hay un obstáculo, las reacciones posturales van a estar o disminuidas o ausentes y la marcha también se verá afectada, pero los reflejos en las extremidades torácicas van a estar disminuidos, porque aquí se afecta el arco reflejo. Hemos dicho que de aquí salían los nervios, las neuronas encargadas de los actos reflejos. Si aquí hay una afectación, vamos a ver disminución de los reflejos solo de las extremidades anteriores, porque aquí atrás los reflejos me funcionan. 2 características, o dicho de otra manera también, lo de neurona motora superior e inferior, si lo tuviéramos que definir así, diríamos que tiene signos de neurona motora inferior delante, por tanto, menos tono delante y reflejos disminuidos, y neurona motora superior atrás. 2 cosas específicas de esta localización es la marcha 2 motores, que la marcha 2 motores es la típica, como veis aquí, fijaros, que consiste en una hipometría en las extremidades torácicas y una hipermetría, ataxia espinal y paraparesia de las posteriores. Fijaros, esta hipometría, estos pasos cortitos de las extremidades torácicas. Esto es la típica imagen de wobbler, pero se llama wobbler porque los wobblers dan este caminar por afectación de las cervicales caudales, pero esta marcha, os la vuelvo a poner, de hipometría delante y ataxia espinal severa atrás, es súper típica de lesión a nivel de C6-T2. Si hacemos el examen neurológico, que aquí no se ve, veremos déficits en las cuatro extremidades en cuanto a las reacciones posturales y reflejos disminuidos en los miembros torácicos, pero normales en los pélvicos. Y otra cosa importante es que si hay afectación a este nivel de la sustancia gris, vamos a poder ver a Horner ipsilateral a la lesión, porque por aquí salen las vías simpáticas de la inervación del ojo, por tanto la segunda neurona del Horner se verá afectada cuando tengamos lesiones a este nivel, y podemos encontrar también una disminución del cutáneo del tronco. El cutáneo del tronco es un reflejo que luego veremos, que consiste en pellizcar la piel de ambos lados de la musculatura, y la reacción que hace es una contracción de la musculatura paralumbar bilateral, y esto es un reflejo que se integra a nivel de C8-T2. Por tanto, si hay una lesión a este nivel, este reflejo puede estar disminuido. Una cosa importante cuando hablamos de localizaciones cervicales es este síndrome que hemos descrito hace poco con unos compañeros, bueno, hace tiempo, pero ahora hemos reunido casos para ver por qué ocurre, porque era algo un poco raro, que es lo que se llama el síndrome centromedular de la cuerda central o el Central Core Syndrome. Esto consiste, es una condición clínica en la que hay más paresia o más debilidad en las extremidades anteriores que en las posteriores, como en este caso de aquí. Fijaros que el animal se quiere mover, las de delante están prácticamente plégicas y las de atrás están algo paréticas, algo débiles, pero mucho mejor que las de torácicas. Entonces, esto hicimos un estudio multicéntrico con varios compañeros, porque nos daba la sensación, o la teoría nos decía, que cuando ocurría esto era siempre por lesiones a nivel C6-T2, porque se afectaba la neurona motora inferior, se afectaba la intumescencia y por tanto tenían menos tono delante. Entonces, nos dimos cuenta que había muchos animales con localización C1-C5 que también venían con esta presentación clínica de estar peor delante que atrás. Entonces, lo estudiamos un poco y vimos que esto es un síndrome que puede ocurrir, sí, es verdad, en lesiones en C6-T2, pero también es muy frecuente en lesiones a nivel de C1-C5 cuando hay una lesión intramedular, porque a nivel intramedular, cuando se afecta la sustancia, la sustancia blanca más del centro, hay unos tractos que son los tractos espinotalámicos y corticoespinales, cuya función es dar tono, es dar fuerza a las extremidades anteriores. Por tanto, lesiones intramedulares a cualquier nivel de las cervicales, como se afectan las neuronas que dan fuerza a las extremidades anteriores, vamos a poder ver esta condición clínica en animales que están peor delante que atrás.
¿vale? Esto solo ocurre en lesiones cervicales, pero puede ocurrir tanto a nivel C1, C5 como a nivel C6, T2. ¿Vale? Esto lo describimos y vimos que las causas más frecuentes de esta presentación eran hernias discales Hansen 1 y del núcleo pulposo hidratado, que no indican en ningún caso mal pronóstico, simplemente nos dicen que hay lesiones agudas, sobre todo por afectación intramedular. Esto está descrito, se está escribiendo también en gatos, con lo cual nos sirve tanto para tanto como para perros como para gatos. Seguimos a localización T3L3. Vale, aquí hemos dicho que en mielopatía siempre los signos clínicos son caudales a la lesión, por tanto, cuando haya una lesión T3L3, delante va a estar todo bien, tanto los reflejos como las reacciones posturales, no va a haber ningún problema, pero vamos a encontrar signos clínicos en las extremidades pélvicas caudales a la lesión. Las reacciones posturales, por tanto, van a estar disminuidas y los reflejos van a estar bien, porque cuando la lesión está a nivel de T3L3, a nivel del L4S3, el arco reflejo me funciona correctamente. Dos cosas importantes, la postura de Schiff-Sherrington, que ahora vamos a ver, y el cutáneo del tronco, que nos ayudará a acotar más la localización. El cutáneo del tronco, hemos dicho que era este reflejo que consistía en pellizcar la piel de ambos lados de la columna, y la reacción normal es una reacción de una contracción de la musculatura subcutánea a nivel bilateral. Esto nos ayuda mucho, no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lesiones cervicales a veces, pero en la mayoría de los perros y de los gatos está presente desde C8 a L5, pero no siempre aparece. En el 20% de los perros y en el 40% de los gatos no se manifiesta este reflejo, con lo cual un animal con un examen neurológico normal, pero que no presente este reflejo, no es significativo. No hay que darlo en cuenta porque no está muy claro por qué, pero no todos los pacientes, ni perros ni gatos, lo manifiestan. Hay un estudio muy curioso del año pasado en que estaba hecho en algún sitio de Asia, que no me acuerdo, pero da igual, los gatos son los mismos aquí y en la China, que era muy curioso porque describían en este estudio que cogían a casi 300 gatos, que el 60% presentaban este reflejo, pero el 40% no. Entonces, enseñaban los veterinarios a hacerlo a los propietarios y en casa se ve que lo presentaban el 100% de los animales. Por tanto, se cree que no está muy claro el por qué, pero se creen que es un reflejo que el estrés puede inhibirlo. Es un reflejo, por tanto, no tiene mucho sentido decir que el estrés puede inhibir un reflejo porque es algo involuntario, pero se llega un poco a la conclusión, y la lógica lo que me dice es que es un reflejo que al final lo que hace es pellizcar, y aparte del reflejo hay una parte de que puede molestar, podemos estimular la nocicepción. Por tanto, aparte del reflejo, hay una parte voluntaria que es que me están pellizcando, me estoy dando cuenta, y esto sí que es consciente y esto puede hacer que se inhiba el reflejo. Con lo cual, importante, en animales neurológicamente normales que solo no manifiestan este reflejo, pues tampoco hay que darle más importancia porque hay algunos animales que no lo manifiestan. Pero si lo hacen, y en caso de neuropatías nos va muy bien, nos va a servir para localizar más la lesión a nivel de T3L3. Cuando tengamos lesiones a nivel de T3L3, en el 50% de los casos vamos a ver que el cutáneo del tronco disminuye 2 vértebras por detrás de la lesión. Es decir, por ejemplo, tenemos una mielopatía T13L1, una hernia discal. En el 50% de los animales, este reflejo va a estar presente hasta L1, L2. 2 espacios por detrás de donde tengamos el problema. Y esto nos ayuda a acotar más un poco la mielopatía. Y en lugar de decir T3L3, gracias a esto podemos decir que el problema estará entre T12 y L1. ¿Vale? Esto es a nivel práctico. Luego, cosas específicas a nivel toracolumbar que son importantes para que nos pueden ayudar y para que no os confundan a la hora de localizar. La postura del Schiff-Sherrington. La postura del Schiff-Sherrington es una característica clínica que indica mielopatía grave a nivel T3-L3, y son estos animales con una lesión grave como este, que era un traumatismo a T13L1, en que clínicamente los animales están en decúbito, están plégicos de atrás normalmente sin sensibilidad,
reflejos normales porque es un T3L3, pero cuando están en decúbito hay una hiperextensión de las extremidades anteriores. Esto ocurre porque a nivel de T3L3, en concreto L2, L4, hay unas células que se llaman las border cells que lo que hacen es inhibir el tono inhibitorio de las extremidades anteriores. Con lo cual, si tengo una lesión muy aguda y muy severa a nivel de T3, L3, bueno, L2, L4, esta inhibición del aumento de tono de las extremidades anteriores no va a estar, no va a funcionar, por tanto hay una hiperextensión de las extremidades anteriores. Y esto es una excepción porque hemos dicho que siempre en mielopatías los signos clínicos son caudales a la lesión. Y en este caso vemos que hay una hiperextensión en las extremidades torácicas por culpa de una lesión que está más atrás. Pero el motivo es que en estas neuronas, en lugar de ir para atrás, van para adelante. Entonces, son animales que si nosotros ponemos de pie y miramos las reacciones posturales, van a estar normales, porque esto no se influye, solo se influye cuando están en decúbito, hay esta hiperextensión. ¿Vale? Y esto es muy característico de animales. La lesión para producir esto tiene que ser una lesión medular aguda y severa. No indica pronóstico, pero sí que indica de por sí severidad en la mielopatía. Otra cosa importante es el choque espinal. El choque espinal ocurre en pacientes con mielopatías también agudas y severas a nivel de T3-L3. A nivel de T3-L3, como era este paciente, los reflejos atrás hemos dicho que tenían que estar bien. Pero cuando hay una lesión muy aguda y muy severa a este nivel, se puede causar un choque espinal. Y esto consiste en una disminución temporal de los reflejos caudales a la lesión. Que los reflejos disminuidos en mielopatías atrás solo los veremos a niveles de L4 y S3, pero esto es algo temporal. Y esto es temporal porque hemos dicho que las neuronas motoras inferiores están reguladas por las neuronas que pasan por esta zona de aquí. Si aquí hay una lesión muy fuerte, es como que las neuronas no saben qué hacer, dejan de funcionar completamente los nervios a este nivel y dejan de controlar las extremidades posteriores totalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues son animales que sabemos, en este caso, por ejemplo, tenía una mielopatía T3L3, pero lo miramos y vemos que no tiene tono atrás y que tiene los reflejos disminuidos. Esto no nos cuadra con la localización porque el resto del examen neurológico nos dice que la lesión es a nivel de T3L3. ¿Qué está pasando aquí? Es un choque espinal. ¿Y cómo vamos a saberlo? Pues lo único que podemos hacer es esperar unas horas y ver si estos reflejos se van recuperando. Cuando hay un choque espinal, el reflejo perineal se recupera más o menos a los 15 minutos, el patelar a las 2 horas más o menos y el flexor puede tardar hasta 12 horas. Con lo cual, es en el momento, al cabo de las horas, un animal con una mielopatía T3-L3 y choque espinal va a recuperar los reflejos y se va a quedar parético, parapléjico o lo que sea, pero los reflejos van a estar de nuevo funcionando, ¿vale? Esto es importante porque si os llega un animal atropellado que veis una fractura a nivel toracolumbar y veis los reflejos atrás disminuidos, podemos pensar o que hay otra lesión más atrás o bien que es un choque espinal que lo valoramos en unas horas y si está recuperando estos reflejos es que tenía un choque espinal. Y otra cosa importante es la malacia. La malacia consiste en una extensión de la necrosis de la médula espinal. Esto ocurre también en lesiones muy graves y muy severas a nivel toracolumbar, donde por algún motivo se produce una necrosis de la médula espinal, y esto ocurre normalmente en traumatismos o bien en hernias discales que hacen mucha contusión medular. Empieza por una lesión focal T3L3, pero esta necrosis, por los propios mecanismos de la médula, se va extendiendo. Entonces, esto ocurre algunos estudios dicen 8, otros 10, otros 15% de pacientes sin sensibilidad. Esto no va a ocurrir nunca en pacientes con sensibilidad. Los que tienen riesgo a sufrir malacia son solo los pacientes sin sensibilidad y lo que vamos a ver clínicamente es que empezamos con una mielopatía focal T3L3, pero luego se van perdiendo los reflejos de las extremidades posteriores, luego de las anteriores, y esto va de la mano y se presentan también con problemas a la hora de respirar porque se afectan los músculos respiratorios y además duele muchísimo, tienen muchísimo dolor difuso a nivel paralumbar. Esto era un animal con una hernia discal no compresiva con muchísima contusión T3L3
que hicimos las pruebas por la mañana, se despertó, pero a las pocas horas empezó sin reflejos, fijaros, antes era un T3, L3, por tanto tenía reflejos tanto delante como atrás, y a las pocas horas empezó sin reflejos atrás, con esta disnea respiratoria, fijaros, que le cuesta expandir el tórax por afectación de los músculos intercostales, y además le tocabas la columna y tenía muchísimo dolor difuso. Esto es los típicos signos clínicos que por suerte se ven poco, pero cuando se ven indica mal pronóstico. Cuando esto empieza no hay nada que hacer y es mejor eutanasiar a estos animales porque sufren muchísimo y si no se eutanasian van a morirse de insuficiencia respiratoria. ¿Vale? Esto a nivel clínico ha salido un estudio creo que a finales del año pasado, en el que relacionan la probabilidad de tener malacia con hallazgos en la resonancia, en función, y va relacionado, cuanto mayor sea la lesión intramedular en la resonancia, más posibilidades de sufrir malacia. Y se están estudiando también, aunque no hay ninguna conclusión relevante, marcadores en el líquido cefalorraquídeo o en sangre incluso, pero en el líquido cefalorraquídeo más, para ver si un animal tiene más o menos probabilidades de tener malacia. ¿Vale? Y siguiendo con la localización a nivel L4-S3. L4-S3 vamos a ver solo signos clínicos en las extremidades pélvicas, tanto en las reacciones posturales porque se van a ver afectadas, como también en los reflejos porque el arco reflejo no funciona. Aquí, en función de los reflejos alterados y de la marcha, podemos acutar un poco más, es decir, si tengo un animal con una paraparesia con reflejos disminuidos atrás, podemos decir la lesión está a nivel L4-S3, pero de esta intumescencia, como se delimita muy bien los nervios y sabemos muy bien la función tanto del femoral como del ciático como del pudendo que salen de esta zona, en función del examen clínico a veces podemos acutar un poco más. Si vemos al patelar, por ejemplo, solo disminuido el patelar y los demás reflejos bien, podemos decir que la lesión está L4 y L6 porque es donde sale el reflejo femoral y es el encargado del patelar. Cuando vemos déficit en la flexión del tarso o que hacen núcleo todo el rato, que sabemos que la lesión está a nivel del ciático y por tanto podemos acotar, y en lugar de decir la lesión está en L4-S3, podemos decir que está en L6-S1, y cuando vemos afectación del reflejo perineal podemos decir que hay una lesión a nivel de S1-S3. Si no, si todos los reflejos están mal, que puede ser una lesión grande que ocupe toda la intumescencia, diremos que la lesión es a nivel de L4-S3. Esta es la típica imagen de lesión en el femoral, os la pongo porque es muy característica. Fijaros que este animal tiene función motora, está parético, pero está como muy agachado. Esto es porque no puede extender bien la cadera. Quien se encarga de extender bien la cadera es el femoral. Por tanto, este perro tenía una hernia discal a nivel L4, L6. El resto de los reflejos estaban bien, lo único que no era el patelar y que no podía extender bien la cabeza. Y esta es la típica imagen, flacidez de atrás, parético, con disminución de los reflejos, en concreto L4, L6, que aquí si localizáis L4, S3 está perfecto también. ¿Vale? Por tanto, resumen, 4 segmentos medulares, C1, C5, C6, C2, T3, L3 y L4, S3. Cuando tengamos la lesión a nivel de C1, C5, déficits en las reacciones posturales de las 4 extremidades y reflejos normales en todas. Cuando tengamos una lesión a nivel de C6, T2, déficits en las extremidades de las 4 extremidades y reflejos alterados solo delante. T3, L3, solo déficits atrás con reflejos normales. L4, S3, tanto reacciones posturales como reflejos afectados en las extremidades posteriores. ¿Vale? Y ahora, si os parece, vamos a hacer, entonces, bueno, el resumen es, con esto localizamos la lesión, esto, acordaros, mielopatías, examen neurológico, estado mental y pares craneales normales, y valorando las reacciones posturales y los reflejos, sabemos qué parte de la médula espinal está afectada. Una vez localizado y sabiendo la historia clínica, la reseña, cómo ha evolucionado todo, podemos hacer un buen diagnóstico diferencial. Diagnósticos diferenciales consiste en poner de más a menos probable los
las principales etiologías que pueden estar causando el problema a nuestro paciente. ¿Y para qué me sirve? Para decir, vale, pues si sospecho de una hernia discal necesito hacer pruebas de imagen. Si sospecho de una meningitis quizás tengo que hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo. Es decir, para elegir las pruebas más específicas en cada caso para llegar a un diagnóstico y luego ya pues buscar en los libros qué es lo que tengo que hacer. Este cuadro específico para diagnósticos diferenciales. Y si queréis, quizás vamos un poco justos, pero hay 3 casos clínicos que creo que para englobarlo todo es bastante, vale la pena. No sé si vais bien de tiempo. Sí, luz podemos verde, luz verde. ¿Os parece? Sí, Vale. sí. Si queréis ir hablando o si no lo voy diciendo yo y si alguien no está de acuerdo con algo, luego me lo dice, ¿vale? Entonces, son casos clínicos, con lo cual vamos a hacer como lo hacemos normalmente, ¿eh? Es decir, son casos clínicos reales para que veáis un poco realmente la importancia de localizar y cómo se lleva a caso un caso neurológico. Entonces, negrito, bulldog francés, macho no castrado de 4 años, que viene porque tiene problemas para caminar desde hace 2 días. Empezó de golpe y ha ido empeorando en estos 2 días, por tanto, tiene un inicio agudo y progresivo. ¿Qué hacemos? Pues lo miramos, el propietario nos comenta toda esta historia, le hacemos, como siempre, antes del examen neurológico, un examen físico, que es normal. Problemas de caminar, pues no está de más hacer un examen ortopédico, que no sea que tiene los cruzados rotos, por ejemplo, por tanto, examen ortopédico básico normal, y hacemos el examen neurológico, que es este de aquí. Estado mental y postura, estado mental y pares craneales normales. No se ve en el vídeo todos los pares craneales, pero es por cuestión de tiempo. El estado mental estáis viendo que está perfecto y que solo tiene problemas a la hora de caminar. Y además, si yo no le sujeto su peso, se cae. Por tanto, está débil de atrás, pero aún tiene movimiento. Por tanto, si estáis de acuerdo, tiene una paraparesia, pero no ambulatoria, porque tengo que coger el peso del animal para que no se caiga. Y vamos a seguir con el examen neurológico. Está flácido de atrás, tiene déficits en las reacciones posturales de las extremidades posteriores, tanto propiocepción como hopping. Delante está todo bien, por tanto, déficits en las reacciones posturales de las extremidades pélvicas. Para saber, ahora sabemos que el problema no está en las cervicales, está a nivel del 3L3 o a nivel del L4S3. ¿Vale? Vamos a seguir, vamos a valorar los reflejos. Vemos que el patelar, el tibial craneal, el gastrocnemio y el flexor no están presentes, están disminuidos. Vamos a mirar para que no os liáis la sensibilidad, lo nota. Ahora se va a enfadar. ¿Veis? Se entera, no estoy presionando mucho, pero la información le llega, por tanto, no tiene, lo que no le funciona, no es capaz de retraer la extremidad porque no le funciona el arco reflejo. Por tanto, es una mielopatía T3-L3, es una mielopatía L4-S3, no es una mielopatía T3-L3 porque si fuese T3-L3 los reflejos funcionarían. ¿De acuerdo? Por tanto, mielopatía L4-S3. Y además le palpamos. Tiene dolor a la palpación espinal a nivel lumbar. En este vídeo no se ha hecho todo el examen neurológico, los reflejos delante estaban bien y en el otro lado también están mal, ¿eh? Está cortado por cuestión de tiempo. ¿Vale? Por tanto, ¿dónde localizaríais en este? Creo que ya lo he dicho, pero ¿estáis todos de acuerdo que tenemos un paciente con estado mental normal, nervios craneales normales, que a la postura tiende a sentarse si no cogemos bien el peso, con una paraparesia flácida, con déficit en las reacciones posturales de atrás y disminución de los reflejos posteriores? ¿Dónde localizaríais? Ahora no tenéis los micros parados, ¿no? Bueno, ¿estáis de acuerdo que localizaríamos a nivel L4-S3 o L4-S1 porque el pudendo en este caso sí que funciona? Bueno, yo creo que estáis todos de acuerdo. Entonces, ahora hemos localizado. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Vale? Pues vamos a hacer un diferencial. ¿Cómo se hacen los diferenciales? Tenemos bulldog francés de 4 años con una mielopatía L4-S3 o L4-S2 en este caso, pero bueno, podemos decir perfectamente L4-S3, con un cuadro progresivo de 2 días de evolución que empezó de manera aguda y ha empeorado en 2 días.
Nos fijamos en este cuadro de los diferenciales. Este cuadro es una gráfica que relaciona el tiempo con la severidad de los signos clínicos y la progresión. Entonces vemos que lo que progresa, es decir, lo que va empeorando con el tiempo, son tres entidades: inflamatorio infeccioso, neoplasia o degenerativo. Entonces, como estamos frente a un caso de un inicio agudo, pero que ha ido progresando con el tiempo, nos fijamos en las tres cosas progresivas: inflamatorio infeccioso, neoplasia o degenerativo. Degenerativo, hay dos grandes subgrupos. Uno